Entonces déjenme empezar por esta grafiquita, que me parece que es muy útil para entender la crisis del año pasado. No sé cuál es la explicación que ustedes tienen de por qué hubo crisis, pero no importa, esta es la buena, esta explicación es la adecuada. Esto que ven ahí es el ahorro de los hogares estadounidenses. Como ustedes saben, los norteamericanos acostumbran endeudarse, ellos compran a crédito. Entonces lo que hice para calcular esto es quitarle a lo que los norteamericanos ahorran, la cantidad que se endeudan año tras año, para tener el ahorro neto, es decir, cuánto realmente guardan de su dinero cada año los norteamericanos. Y como pueden ver, normalmente ahorran una cantidad pues interesante, 4, 6, 8% de su ingreso, lo cual es suficiente para ir construyendo el futuro. Sin embargo, vean lo que ocurre hacia el final de la gráfica. Entre 2000 y 2008, lo que va a ocurrir en Estados Unidos es que los estadounidenses van a ahorrar menos de lo que se endeudan, o sea, a final de cuentas, van a estar gastando más de lo que tienen. Y cuando uno gasta más de lo que tiene, pues se vive bien, ¿no? Entonces uno puede gastar. El único problema con eso es que al final hay que pagar, y es cuando paga uno que se siente feo. Para tener una idea de lo que esto significa, es lo mismo que hicimos en México entre 90 y 94. Gastamos más de lo que teníamos y en 95 cuando nos cobraron, pues tuvimos una crisis monumental, no teníamos con qué pagar. Bueno, es exactamente el mismo problema en Estados Unidos. Durante 8 años gastan más de lo que están produciendo y esa deuda que están generando se les cobró de golpe en el 2009 y no tuvieron con qué pagar. De hecho, se parece incluso hasta en la cantidad, es exactamente la misma cantidad. Esa bolita que ven ahí, aunque se vea chiquita, esta bolita, representa 20% del PIB de Estados Unidos. Eso es más o menos lo mismo que hicimos nosotros entre 90 y 94, una deuda de 20% del PIB, eso fue lo que asumió Fobaproa, eso es lo que estamos pagando ahora. Esto es lo mismo que pasó en Estados Unidos y allá se hizo lo mismo que acá. Tuvo que rescatar el gobierno y resolver el problema. ¿Por qué el gobierno tiene que rescatar? Pues yo creo que se va a ver fácil con este dibujo. Este se lo robé a Bloomberg. Lo que ven ahí, aunque no se vean las letritas, son los principales bancos del mundo. La bola de color azul es cuánto valía el banco en septiembre de 2008. La bola de color verde es cuánto valía el mismo banco en enero de 2009. Entonces, por ejemplo, Citigroup, que es la bola grandota del centro, valía 255,000 millones de dólares en septiembre de 2008, 3 meses después valía 19,000 millones de dólares. Se había evaporado 90% del valor del banco. Esas son crisis. No, ustedes se quejan con cualquier cosa, esas sí son crisis. Ahí se pierde 90%, de hecho en promedio los bancos más grandes del mundo perdieron 2/3 partes de su valor. Y ahí hay un problema muy serio, los bancos son un negocio muy especial, en donde solo 10% del valor del banco es dinero de los accionistas. El 90% restante es dinero de los ahorradores. Entonces, si un banco pierde más de 10% del valor, ya no están perdiendo los accionistas solamente, están perdiendo los ahorradores. Y ningún gobierno del mundo permite que esto ocurra, porque si los ahorradores pierden dinero, se acaba el sistema financiero. Bueno, hay un país en el mundo que sí permite esto, que es Argentina. ¿No? En Argentina, en la crisis de 2001, exactamente eso hizo el gobierno, dejar que los ahorradores perdieran su dinero para resolver su problema. Pero los países civilizados no hacen eso. Entonces, siempre que hay una crisis de este tipo, donde los bancos empiezan a perder dinero en grandes cantidades, los gobiernos entran a rescatar por obligación. Y ese rescate de los gobiernos lo vamos a pagar todos en impuestos. Esto no pasa así muy de vez en cuando, esto ocurre con mucha frecuencia. En los últimos 60 años, cada 8 meses ha habido una crisis de este tipo en alguna parte del mundo. Nosotros no nos damos cuenta porque no andamos siguiendo lo que pasa en todas partes, pero cada 8 meses en promedio ocurre una crisis así. Y siempre que hay una crisis, el gobierno rescata y siempre los que pagamos impuestos vamos a financiar ese rescate. Entonces ni se preocupen. Así ha sido, así es y así será. No hay manera de evitar esto. Cuando vean venir la próxima crisis, ya nomás pónganse flojitos, no hay mucho que hacer. ¿Qué quieren que les diga? Esta crisis en Estados Unidos se convirtió en una crisis de todo el mundo porque los estadounidenses dejaron de comprar. Y ellos son los que compran. El 40% del consumo mundial lo hace Estados Unidos. Entonces ellos dejan de comprar, nosotros dejamos de vender y por eso nos agarraron. Entonces, la forma de saber si esto ya se acabó o no es ver si están comprando los estadounidenses. Esta línea que ven aquí es el consumo de los bienes duraderos, durables o como le quieran llamar. Como pueden ver, no se ha recuperado por completo. Ahora, tampoco hay que preocuparse demasiado. Por ejemplo, ahorita en autos, Estados Unidos compraba antes de la crisis entre 16 y 17 millones de autos al año.
Ahorita están comprando entre 11 y 12, es decir, todavía no se han recuperado. Sin embargo, México ya está exportando a Estados Unidos más autos de los que exportábamos antes de la crisis. Es decir, esta crisis nos ha servido para que México se vuelva a posicionar al interior de Estados Unidos como un proveedor importante. De hecho, hoy tenemos la mayor penetración en el mercado estadounidense en toda la historia. Hoy tenemos casi el 14% de todo lo que importa a Estados Unidos va desde México. Nunca habíamos logrado esa cantidad. Entonces, digo, para que vean también la parte positiva de esta recuperación en Estados Unidos, cómo nos está jalando a nosotros. Los bienes no duraderos, jitomates, limones, etcétera, todavía no se recuperan por completo, pero ya están prácticamente al nivel de antes de la crisis, y los servicios nunca dejaron de caer, de forma que el consumo total, que es esta línea blanca, el consumo total en Estados Unidos hoy ya es más alto que antes de la crisis. Y visto así, la crisis en Estados Unidos ya se acabó. Mucha gente está dudando de si va a volver a caer la economía en Estados Unidos y una W. No se preocupen, no parece que eso vaya a ocurrir. Tampoco Estados Unidos va a crecer como crecía los últimos años, por razón obvia. Los últimos años gastaban más de lo que tenían, por eso vino la crisis. Ahorita van a tener que crecer gastando lo que tienen, que es menos de lo que ellos pensaban. Entonces van a aminorar su consumo, pero para nosotros, reitero, las cosas no están mal porque estamos vendiendo más de lo que antes les vendíamos. Esto lo podemos ver en esta línea amarilla, es la industria de México, y la línea roja es la industria de Estados Unidos. Vean cómo nos movemos igualito, hay una sola industria, la industria de Norteamérica. Ahora, si se quieren sentir bien, vean cómo ellos caen más que nosotros el año pasado. Nosotros caímos 7, ellos cayeron 10%, y este año ellos se recuperan, pero nosotros más que ellos. Es decir, aunque las dos industrias se mueven igual, nosotros nos movemos un poquito más rápido que ellos, y eso nos da lo suficiente para que la economía mexicana crezca. No crece maravillosamente, pero crece. Hay un problema que sí no se acaba en este momento, y es el que ustedes van a estar viendo, han estado viendo todo este año y van a seguir viendo, que es la incertidumbre. Cuando uno tiene una crisis de este tamaño, todo el mundo queda espantado. Y cuando todo el mundo queda espantado, en particular en el sistema financiero, el riesgo crece. Y esto hace que en cualquier momento las bolsas se caigan y la gente esté preocupada. Pero esto es un problema de nerviosismo exclusivamente, que lo único grave para nosotros es que no se va a acabar fácil, y que hay una situación en Europa que no nos ayuda. Ya ustedes vieron los últimos meses el problema en Grecia. Bueno, el origen de ese problema se puede ver muy fácil en esta grafiquita. En el eje horizontal lo que estoy graficando es la deuda de los países como porcentaje de su Producto Interno Bruto. Y de abajo hacia arriba la deuda externa de los países. Lo relevante para nosotros es lo horizontal. Mientras más deuda tiene un país, más complicaciones puede llegar a tener. Hace unos cuantos meses un par de investigadores estadounidenses, Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, publicaron un libro muy bueno que se llama This Time is Different. Y la idea del libro es que pues cada vez que hay una crisis todo el mundo piensa que ahora sí va a ser distinto y ahora no nos va a pasar. Y siempre nos pasa. Entonces lo que hicieron fue revisar las crisis financieras de los últimos 800 años, en donde haya información, y lo que encuentran es que efectivamente siempre nos pasa lo mismo. Y llegan a calcular cuál es el momento en el cual los países empiezan a tener problemas. Y su conclusión es la siguiente: los países civilizados empiezan a tener problemas cuando su deuda supera el 100% del PIB. Entonces, por ejemplo, vean a Japón. Japón tiene una deuda de 2 veces el PIB, 200%. Entonces, Japón tiene problemas, y al ratito vamos a ver un poquito más de qué tamaño son estos problemas. Pero vean Europa, todos los países europeos están aquí alrededor del 100%. Estos datos son justo antes de la crisis. Entonces, falta aquí añadir lo que pasó durante 2009 y 2010, que movió a todos estos países hacia acá, tantito hacia la, ¿qué es eso? La izquierda de ustedes.